guarde y la paz de Cristo sea una vez contigo. Es tu amigo y hermano, el profeta Luis Manuel Pérez, una vez por este canal, tu canal, un canal de bendición, un canal en la cual estamos edificando el cuerpo de Cristo con una palabra de impartición profética para todas las naciones, por la cual te soltamos, querido amigo, que te suscriba al canal, que comparte el contenido, que le dé like y que forme parte de nuestra membresía, en la cual tú vas a degustar de muchos beneficios. Es necesario que nos convertamos en un portavoz del Evangelio y compartiendo este contenido, esta transmisión de la palabra del Señor, tú puedes ser uno más de los que se activen para ganar alma para Cristo. Hoy quiero hablarte, ya aquí es 12 de la mañana del día jueves, y quiero hablarte de un tema muy poderoso, muy impactante, un tema que llevo unos días escudriñando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarte del habitar bajo la presencia de Dios. Aleluya. ¿Qué sucede en el habitar de la presencia de Dios? Y cuando digo la palabra habitar, proviene de la palabra de un buen hábito, o de la palabra de alguien que ya está acostumbrado a estar bajo esa coinonía de algo firme. Y quiero que tú entiendas que nosotros estamos llamados en el Señor a tener un buen hábito en la oración, un buen hábito en la lectura de la palabra, un buen hábito en las cosas que hacemos para el Señor. ¿Para qué? Para que no se nos sea de una carga sobre nuestros hombros al momento que nos dirigimos a hacer algo para Dios, sino que eso sea un deleite. Si tú no tienes un buen hábito, si tú no has creado un buen hábito, todo lo que tú hagas para el Señor te lo va a encontrar como pesado, como que te están obligando, como que es un dogma doctrinal de hombre, como que tú ahí no sientes a Dios, y no debe de ser así. Por eso quiero hablarte con este tema, el habitar de la presencia de Dios. ¿Qué sucede en el habitar bajo la presencia del Dios Todopoderoso? En un momento determinado, en Éxodo 24, podemos ver que el Señor manda congregar a Moisés, a los ancianos y a los príncipes de Israel. Y escucha la palabra que el Señor le dijo, Éxodo 24. Y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Bendito sea Dios. Qué importante poder ver el comienzo de este texto bíblico. Y este texto bíblico comienza disertando que el Señor llamó a Moisés y le dijo: reúnete junto con los ancianos y dos de los príncipes, llamados Nadab y Abiú, y suban aquí, pero que los ancianos y los príncipes se queden de lejos, no lleguen hasta la colina del monte, sino solo tú subirás ante mi presencia, porque a ti te entregaré algo muy poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay un misterio aquí, porque si es que Dios manda a congregar por él mismo a Moisés, a los 70 ancianos y a los dos príncipes, ¿por qué el Señor no permite que los 70 ancianos y los dos príncipes vayan junto con Moisés hasta la colina del monte? Lo que pasa es que en aquel tiempo los ancianos no tenían una costumbre de habitar bajo la presencia del Señor. Los príncipes Nadab y Abiú, personas que el Señor dotó con espíritu de sabiduría para edificar el tabernáculo, que luego más adelante se le ha entregado el diseño a Moisés, todavía no estaban listos ni preparados para habitar bajo la presencia de Dios.
Y cuando tú no estás listo ni estás preparado para tú habitar bajo la presencia de Dios, lo que te puede ser de bien también te puede ser de fatalidad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor revela que aunque Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte, con mano poderosa, con brazo extendido de Jehová, lo sacó de Egipto, de la esclavitud, y lo llevó por un largo tiempo, por una gran trayectoria, por todo el desierto, hasta llevarlo al monte Sinaí para luego introducirlo a la tierra prometida. Este pueblo, dice la palabra, que era un pueblo duro de cerviz, y era un pueblo que murmuraba ante el Señor y cuestionaba aún a Moisés. Y en un momento determinado el Señor se levantó en contra de este pueblo, gracias al poder de intercesión que Moisés ocupaba en ese momento. Moisés pudo interceder ante Dios y el pueblo y hacer que Dios cambiara de parecer, pero lo que el Señor quería era acabar con ese pueblo duro de servir para entregarle otro pueblo a Moisés. Mas Moisés le dijo: Señor, luego ¿qué dirán las demás naciones? Que tú sacaste este pueblo de Egipto para destruirlo en el desierto. En pocas palabras, no van a glorificar tu nombre. Van a pensar que tú no pudiste con este pueblo, tú siendo un Dios tan poderoso. Y es impactante poder ver ese momento de intercesión que Moisés usó, querido amigo. Y es necesario que tú entiendas la intercesión que tú haces ante Dios y tus familiares, ante Dios y una nación, ante Dios y algunos compañeros o alguna situación, es poderosa. Puede cambiar la situación, puede cambiar la atmósfera, puede cambiar el corazón de Dios de parecer. Bendito sea el nombre del Señor, que es importante poder entender el poder de la intercesión. Pero introduciéndonos al mensaje principal, el habitar de la presencia del Señor, pude entender que cuando tú no estás preparado para el habitar de la presencia de Dios, la presencia que te puede hacer de bien te puede hacer fatal. ¿Por qué? Porque en el momento que tú no guardas la consagración necesaria para poder habitar en la presencia de Dios, tú no vas a poder manejar la voz de Dios en aquel momento, y es posible que lo que te vaya a hacer de bien termine siendo de fatalidad para tu vida. Los ancianos no estaban preparados. Los dos príncipes, Nadab y Abiú, todavía no estaban listos. Solo Moisés. Podemos ver que el Señor le dijo: Moisés, solo sube tú aquí, porque solo a ti te entregaré las tablas de piedra. Y escuche lo que dice la palabra en el verso 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviese asunto, acuda con ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Esta nube de la cual la palabra está describiendo que se manifestó, no era una nube física como estas nubes que vemos decorando al cielo de estos campos nubosos. No, era una nube muy especial, porque esta nube era producida por la Shekinah de la gloria del Dios Todopoderoso, porque la palabra describe: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés del medio de las nubes. Mire, Moisés sube al monte. En el momento que la nube desciende, dice la palabra que la gloria de Jehová cubrió todo el monte, y la nube cubrió a Moisés durante 6 días. Moisés está en la colina del monte, siendo santificado y preparado por la misma presencia de Dios. Escuche, todavía no se había manifestado la voz de Dios. Todavía Dios no había hecho eco de su voz estruendosa, como voz de mucho estruendo o como voz de ruido de muchas aguas. No, todavía los rayos, aleluya, en medio de la nube no se habían manifestado. Todavía el trueno de la voz de Dios no se había
había sentido. Simplemente la gloria del Señor acaba de cubrir a Moisés durante 6 días. ¿Qué usted cree que hubiese pasado si esa nube de gloria hubiera cubierto a los ancianos, aleluya, y a los príncipes por esos 6 días? En el momento que el Señor le dijo, no suban, sino que miren desde lejos. ¿Sabe por qué el Señor permitió que ellos estuvieran desde lejos? Porque el Señor sabía que ellos no estaban preparados para poder habitar bajo la nube espesa de la gloria de Dios. Donde Moisés se encontraba en ese momento era bajo la nube espesa de la Shekinah, de la gloria del Dios viviente. En ese momento ahí Moisés duró 6 días. ¿Qué hacía Moisés? Moisés estaba siendo consagrado, estaba siendo preparado por la misma presencia para poder escuchar audiblemente la voz de Dios y para poder recibir de parte de Dios la tabla de piedra. Mi alma adora al Espíritu Santo. Y dice, verso 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Escuche, los hijos de Israel evidenciaron que en medio de la nube se manifestó una gloria que era como un fuego abrasador. En pocas palabras, ellos pudieron ver que la colina del monte no estaba guardando su color verdoso y pastoso que producían los grandes árboles, sino que una gran nube de gloria envuelta en una llamarada de fuego cubrió a Moisés. Moisés está en la misma gloria refulgente del Dios Altísimo. 6 días bajo la misma gloria pesada de Dios, donde muchos de usted y yo todavía no hemos podido entrar. Se dice en la palabra que el sacerdote tenía, aleluya, autoridad para entrar al lugar santo, y el sumo sacerdote tenía autoridad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué pasa y acontece? Que luego que nuestro Señor Jesucristo es entregado en la cruz del Calvario, dice que Él entregó su vida y luego la tomó, en señal de que nadie podía tener tal autoridad para quitarle la vida al Hijo de Dios. Pero en ese momento que la lanza traspasa su costado, la palabra dice que el velo que impedía que nosotros tuviéramos acceso a la reconciliación a través de la sangre de Cristo, en ese mismo momento ese velo fue rasgado en 2 y ya no necesitamos del sacerdote o del sumo sacerdote para entrar directamente a la presencia, sino que ahora Cristo cumple el rol de ser el sacerdote y el sumo sacerdote que nosotros necesitamos. Por eso el libro de Hebreos lo describe como el Goén Gadol, el sumo sacerdote, quien tuvo la primicia de ofrenda, de presentarse ante Dios como olor fragante bajo el poder de la resurrección. Ahora Moisés se encuentra bajo el poder de la gloria, de la Shekinah de Dios. En ese mismo momento Moisés acabó de entrar en el lugar santísimo sin tener la necesidad que presentarse ante un sumo sacerdote, sino que se presentó en evidencia ante el Dios Todopoderoso. Y oiga lo que dice el verso 18 de Éxodo 24. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Escuche, Moisés mientras estaba en la colina, la nube lo cubre. En ese momento Moisés dura 6 días bajo el habitar de la presencia. Luego desciende la gloria como una llama de fuego refulgente y está cubriendo las nubes espesas que está cubriendo a Moisés. En ese mismo momento que ya Moisés cumple 6 días, luego Moisés es llamado por Jehová a lo más alto de la montaña. Dice que allí dura 40 días y 40 noches. ¡Wow! ¡Qué agradable es poder habitar bajo el peso de la gloria del Dios Altísimo! ¿Qué sería de usted y yo bajo esa gloria?
estuviéramos escuchando cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, ni han subido a corazones de hombres, tal y como Pablo lo describió en una de las cartas paulinas. Querido amigo, es necesario que tú y yo podamos entender lo importante que es subir a un encuentro con Dios. Tenemos que subir de nivel, porque Moisés llegó hasta un nivel, perduró 6 días santificándose, buscando a Dios, pero luego que fue grato que la voz del Señor descendiera para hablar con Moisés, dice que lo llamó y le permitió subir a un nivel de gloria mayor, donde Moisés pasó de 6 días a 40 días. Pero hoy en día, porque tú y yo no estamos recibiendo la gran revelación que Dios quiere transmitir a nuestro espíritu, competente a los últimos tiempos, competente a los grandes mensajes que tiene que escuchar la iglesia de hoy en día para poder provocar el gran avivamiento que necesita ver la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos acondicionado a ponerle un término de tiempo al habitar de la presencia del Señor. Estamos tan cargados, estamos tan afanados, estamos tan turbados que solo queremos pasar 15 minutos, 20 minutos, media hora como demasiado, y ya automáticamente nuestro cuerpo, por no tener una buena costumbre, comienza a dolerle la rodilla, comienza a dolerle la cabeza, comienza a dolerle la espalda. Y aun cuando Dios no nos ha hablado, sabemos interrumpir el secreto y salir del secreto, porque ya estábamos cansados con tan solo 30 minutos, 15 minutos de estar ahí esperando la voz de Dios. Y la voz de Dios, cuando quiso manifestarse, nunca pudo manifestarse, porque tú y yo estábamos condicionados a un término de tiempo humano. Moisés entendía que él no estaba sujeto al tiempo humano, sino al tiempo que Dios dijera que él debía de estar allí. Moisés duró 6 días esperando que la voz de Dios lo llamara, y luego de los 6 días, al 7º día, se manifestó la voz de Dios. Si usted comienza a estudiar la numerología bíblica, usted se podrá dar de cuenta que el Señor en 6 días trabajó y al 7º día descansó. En poca palabra, Moisés duró 6 días empleando, aleluya, su propia maniobra para poder habitar y permanecer en la nube espesa de la gloria de Dios. Tal vez Moisés estaba desesperado, tal vez Moisés quería salir de allí, pero Moisés entendía que él no podía salir de allí sin antes haber escuchado la voz de Dios, porque él no podía bajar sin evidencia de ese lugar, porque el pueblo estaba esperando una evidencia contundente. Por eso el Señor le dijo a los ancianos: quiero que vayan con Moisés, pero no suban, sino que miren desde lejos. Y le dijo a los 2 príncipes: ¿sabe para qué? Para que esto sirviera de testimonio, que la gloria del Señor, aleluya, había descendido del cielo para visitar a un hombre humano de carne y de hueso, pero que estaba comprometido con el cielo para cumplir la santa voluntad del Dios divino, para que nosotros podamos entender hoy que Dios se siente comprometido con los que están comprometidos a habitar en su presencia, que Dios quiere manifestar su voz, pero está buscando un hombre, está buscando una mujer que entienda que tiene que permanecer esperando la voz de Dios hasta que la voz de Dios se manifieste. Porque hoy en día tenemos muchos ministros en las grandes plataformas, en las grandes iglesias, en los grandes concilios, hablando de parte de Dios, pero su palabra no produce vida, su palabra está produciendo muerte, su palabra no produce bendición, su palabra está produciendo crisis. ¿Sabe por qué? Porque meramente prepararon un mensaje de acuerdo a la inteligencia de cómo ellos podían manipular la palabra para poder preparar un bosquejo y así mismo lanzarse, pero nunca descendieron de la presencia del Señor, acabando de escuchar la voz de Dios y de recibir un mensaje del cielo, porque en el momento que tal vez estaban esperando, al ver que la voz de Dios no se manifestó, ¿sabe qué hicieron? Se fueron, comenzaron a preparar su propio bosquejo, porque estaban desesperados por subir más a la plataforma para que ser visto por la gente, que a esperar la manifestación de la voz de Dios.
Escuche, en el momento que Samuel le dice a Saúl, espérame por 7 días. Escucha, espérame por 7 días y espera que yo vaya a ti. La palabra dice que en ese momento Saúl se desesperó y dice que se lanzó él mismo a presentar sacrificio y holocausto que Dios no le mandó. Pregúnteme qué pasó. ¿Sabe qué pasó? Producto de eso, su reinado fue desechado. Primeramente fue desobediente a la voz de Dios. Dios le dio una orden: mata a los amalecitas, y no lo mató, sino que dejó los animales vivos y dejó al rey vivo también. Bendito sea el nombre del Señor. Y no tan solo eso, al ver que Samuel no llegaba, dice que él mismo preparó sacrificio y holocausto y lo presentó. Nunca salga de la presencia del Señor hasta que la voz de Dios no se manifieste, porque entonces estaría siendo como Saúl, un desobediente. Porque si el Señor te dijo, son 3 días de ayuno, son 7 días de ayuno, son 21 días de ayuno, son 40 días de ayuno, tiene que durar ahí, porque fue el Señor que te lo dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios habla, Dios respalda. Y hoy en día lo que tenemos muchas personas en las plataformas predicando desde su carne, pero no desde el Espíritu. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo, que Pablo en el momento, aleluya, que fue confrontado por el Señor porque perseguía a la iglesia de Cristo, en ese momento Pablo, quien era Saulo de Tarso, fue tumbado del caballo por el resplandor de la gloria del rostro de Cristo. Y dice la palabra que duró 3 días ciego en un lugar. Pablo estaba allí esperando el cumplimiento de la voz de Dios, esperando que se manifestase el milagro para Pablo poder salir de allí. Pero en el momento que el Señor habla con Ananías, un profeta, y lo envía allí, y dice la palabra que Ananías, imponiendo sus manos sobre Pablo, abrió sus ojos nuevamente, le volvió la vista a Pablo, quien era Saulo de Tarso. En ese momento, en vez de Pablo salir de allí y comenzar a predicar y comenzar a decir, un resplandor de gloria me visitó y me tumbó del caballo camino a Damasco mientras perseguía a la iglesia. No, Pablo no se lanzó para alcanzar fama ni para ser vista de los hombres. Pablo lo que hizo fue que se fue al desierto de Arabia Saudita, y allí dice la palabra que Pablo estuvo siendo preparado por el mismo Espíritu Santo de Dios, y durante, aleluya, un promedio de 3 años, y luego de unos cuantos años más, el Espíritu le reveló cosas a Pablo que ojo no vio y oído no escuchó, ni ha subido a corazones de hombre. Y Pablo dijo, están reservadas para los que aman al Señor. Déjame decirte, el mismo Pablo dijo, aleluya, yo estuve en un lugar, si fue en el Espíritu no lo sé, si fue en la carne tampoco lo sé, pero cuando vamos a tener tales experiencias con el Dios del cielo, querido amigo, cuando entendamos que debemos de guardarnos en la presencia del Señor hasta que Él diga. Hoy en día queremos las cosas a la milla, queremos llegar a la plataforma porque ya preparamos un bosquejo, porque sabemos manejar la hermenéutica, porque sabemos manejar la exégesis, porque ya, bendito sea el nombre del Señor, tenemos una preparación teológica. No, eso no es lo que hace al predicador, eso no es lo que hace al apóstol, eso no es lo que hace al profeta, eso no es lo que hace al pastor, eso no es lo que hace al evangelista ni al maestro. No, lo que te forma es que tú escuches la voz de Dios. Escuche lo que dijo Isaías. En Isaías 50, verso 4, de mañana escucharé tu voz y me hará escuchar y me hará saber palabra de sabio para hablar a este pueblo como entendido. Porque la palabra de los hombres que permanecen en la presencia del Señor tiene tal peso de gloria, de tal manera que cuando un pueblo está delante de un ungido, delante de un hombre de Dios que ha pasado tiempo en la presencia y comienza a disertar la palabra, por más desespero, por más ansiedad que tenga el pueblo de querer ir a su hogar, usted ve que todavía se pasa la hora del culto más allá de la costumbre y el pueblo sigue ahí quieto, el pueblo sigue escuchando y expectante, porque no es lo mismo escuchar un hombre cuando te está hablando de la carne a escuchar un hombre que acabó de descender de la presencia de Dios. ¿Sabe qué pasó en el momento que Moisés descendió de allí? Dice la palabra que era tan fuerte
fuerte el resplandor que había en el rostro de Moisés, que tuvieron que ponerle un velo porque el pueblo no aguantaba mirarlo a sus ojos. El pueblo estaba cautivo de tal presencia que tenía Moisés en su rostro. Déjame decirte, parece ser que el rostro de Moisés fue transfigurado al rostro angelical, porque en ese momento el pueblo quedó anonadado. ¡Wow! ¡Qué resplandor sale del rostro de Moisés! ¡Dios mío, qué brillo! Y era tan fuerte que ellos quedaban como ciegos. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día vemos al ungido que supuestamente fue al monte, que supuestamente entró al secreto, y de repente cuando lo vemos peor que como entró. Y usted se pregunta, ¿qué pasó? Y este hombre no estaba en la presencia. Y este hombre no estaba con Dios. Sí, estaba con Dios, pero nunca esperó a que se manifieste la gloria. Nunca esperó a que se manifieste la nube. Nunca esperó a que se manifieste el fuego. Y nunca esperó a que se manifieste la voz. Por eso cuando profetizan, su palabra no se cumple. Por eso cuando hablan de su carne. Por eso cuando hacen el llamado, nadie se convierte. Todo le hace resistencia. Déjame decirte, es necesario que tú y yo entendamos, que tú y yo nos levantemos y pasemos tiempo en la presencia de Dios, pero un tiempo, aleluya, sin definición alguna, hasta que Dios no hable, no salgamos de la presencia del Señor, porque de nada nos sirve sacrificarnos tanto y no haber escuchado la voz de Dios. Por eso me impacta lo que dice el salmista David en el libro de los Salmos, que el Señor dijo, no quiero sacrificio, sino obediencia. ¿Sabe lo que está matando a muchos predicadores hoy en día? Que Dios le dice, sube por 3 días, y ellos presentan mayormente más su sacrificio que la obediencia, y terminan diciendo, Señor, mi sacrificio solo aguantaba hasta 2 días, y yo creo que es necesario, y salen de la presencia entendiendo que el Señor tomó su sacrificio de 2 días. Déjame decirte, Dios no funciona así. Si Él te dijo una cosa, fue lo que Él te dijo, porque aquí no está Dios para obedecerte a ti, sino para que tú y yo obedezcamos a Dios. ¿Quién es más grande? ¿Eres tú o el hacedor? Aquí el más grande se llama Dios. Entonces es necesario que tú y yo entendamos que estamos llamados a habitar bajo la presencia del Señor. Cuando habitamos bajo la presencia del Señor, tenemos un hábito, aleluya, tan excelente, un hábito tan amoroso con la presencia, que se nos pasan las horas, se nos cumplen los días y estamos allí. ¿Sabe por qué? Porque se está manifestando la voz del amado. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles se están paseando. ¿Sabe por qué? Porque estamos cubiertos de la nube de gloria. Pero cuando salimos de allí, no salimos cansados, no salimos rezagados, no salimos con dolores, salimos llenos del poder de Dios, que es necesario para manifestarlo en toda la tierra. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque para mí es poder de Dios. Para tú y yo poder manifestar el poder, tenemos que pasar tiempo en la presencia del Señor. Querido amigo, yo bendigo tu vida de una manera sobrenatural y le oro al Dios del cielo y le pido que sea el mismo Dios llamándote en voz audible, aleluya, y que te diga los días que tú debes de durar en su presencia. Pero también le pido a Dios que envíe fortaleza sobre tu cuerpo para que tú puedas permanecer allí, que todo espíritu de ansiedad en esta misma hora te suelte, que el mal te suelte y salga corriendo, huyendo, el desespero, aleluya, el desasosiego por los afanes de esta vida, para que tú puedas pasar tiempo en la presencia del Señor, así como le dijo Jesús a Marta. ¿Sabe por qué María ha aprovechado el mejor tiempo? Porque ella no está afanada ni está turbada, sino que ella está cerca de los asuntos del Señor. Es necesario que tú entiendas que debe de estar presto para los asuntos del Señor. Querido amigo, comparte este mensaje que será de bendición para un amigo, para un familiar, aleluya, a la misma vez, compártelo en todas tus redes sociales, suscríbete a nuestra membresía y vamos a extender este mensaje de Dios por todos los confines de la tierra.
porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente a favor de toda la iglesia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y la paz de Cristo sea contigo. Shalom.